Ellos le dijeron: Señor, ¿quiere que vayamos a arrancarla? El amo les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y anidan en sus ramas. Les digo también otra parábola: el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera el profeta: abriré mi boca y hablaré con parábolas, anunciando que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Allí será llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdone nuestros pecados. Bien, hermanos, mi saludo es para todos ustedes. Escuchando esta palabra de Dios, es hermosa. Ojalá podamos entrar en ella, reflexionarla, porque nos edifica, nos sostiene, nos anima. Y es una parábola que Jesús dijo en ese momento cuando caminaba entre nosotros, por su pueblo. Cuando Jesús caminaba por Nazaret. El texto bíblico comienza desde el Antiguo Testamento recordándonos que Dios es el que ha hecho todas las cosas, no hay nada por encima de Dios, todos tenemos que rendirle cuenta a Dios. Él no tiene que rendirle cuenta a nadie, porque Él es perfecto, porque Él es misericordioso, porque Él es increado, porque Él está por encima de todas las cosas, y todo fue hecho en base a la santidad, a la bondad, a la dulzura, a la unidad, a la belleza, a la justicia, al bien, a la misericordia. Y dice el texto bíblico: Él gobierna sabiamente, con delicadeza el universo. Es hermoso el libro de la sabiduría para describirnos a nosotros cómo es Dios. Sabiduría, capítulo 12, como 12 son los apóstoles del Señor, 12, para que no se nos olvide. Capítulo 12 de la sabiduría dice: ha enseñado a su pueblo a ser justo con sus hijos, a tener esperanza y a que el pecador se arrepienta.
porque Dios es un Dios de oportunidades. Sabe que nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a bajar en vez de subir, ¿no? A pecar en vez de vivir en gracia, a copiar más lo malo que lo bueno, una tendencia a descuidarnos, y por eso el Señor nos va a animar y nos va a decir: hijo, no pierdas tu vida en el mal, en el odio, no pierdas tu vida en lo vano, en lo superfluo, en la vanagloria. No pierdas tu vida que ha sido dada para que sea feliz. No pierdas tu vida odiando, maldiciendo, renegando de tu suerte, porque todas las cosas fueron hechas por Dios, todas fueron hechas bien. Pero quizás lo que dijo el movimiento Sin Nombre: un día Dios creó el universo en 6 días y el 7º día el hombre comenzó a destruirlo. No destruyamos la obra de Dios en nosotros, la fe, la pureza que Dios nos ha dado, porque esa es la santidad, los valores espirituales del respeto, de la ayuda mutua, del ser hermanos, de ser buenos, de ser personas más fraternos, más humanos. Porque la palabra de Dios nos va a decir a nosotros: Dios nos quiere cristianos pero muy humanos. A veces somos más cristianos que humanos, y entonces oprimimos, entonces nos portamos como el fariseo, viéndose perfecto y viendo al otro como pecador. El Señor va a invitarnos a ser más humanos, y ese ser más humano significa ser más amable, ser más comprensivo, tener una capacidad de discernir, de saber qué está bien, qué está mal, de perdonar, de convivir. Si aprendemos a convivir en la vida, vamos a ser felices, hermanos. Si no aprendemos a convivir, se apodera en nosotros la amargura, la desesperación, el tedio, la angustia y todo lo negativo, que es lo que el mal quiere sembrar en nosotros. Por eso, ojalá que nosotros dejemos que esa semilla que Dios ha sembrado en el corazón de la fe, esa semilla que Dios ha sembrado en su palabra, no se marchite, no se dañe, no se quede infructífera. Estamos invitados a dar frutos, esos frutos que Dios nos invita a dar, de ser misericordiosos, de ser generosos, de ser esas personas más religiosas, porque hemos dejado de ser religiosa nuestra vida, de ser orantes, hemos dejado de ir al templo, hemos dejado de confesarnos, de comulgar, hemos dejado a Dios a un lado, y por eso estamos pagando las consecuencias cuando en la vida de convivencia familiar, la vida de convivencia entre esposos, se abandona a Dios. Caemos entonces a vivir más en nuestra humanidad, nuestro pecado, y lo podemos deleitar en el pecado. No podemos quedar allí pensando que eso es lo mejor, el egoísmo, nadie, el que la hace me la paga, yo no me dejo de nadie. Pensamos que esos son principios buenos, y son principios antievangélicos, son principios que nos dañan, nos destruyen. Por eso el apóstol Pablo, hoy en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 26-27, va a decirnos a nosotros: tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque el espíritu del mundo daña, corroe, daña el corazón. No podemos dejar que se dañe nuestra vida entonces con el querer ser más del mundo, el querer hacer más lo que el mundo hoy nos está invitando a hacer. Busca el poder, el mundo nos va a decir: no te dejes de nadie. El mundo hoy nos va a decir a nosotros: si tú ayudas, te tienen que ayudar. Dios va a decirnos a nosotros: tenemos que dar sin esperar nada a cambio. El mundo nos va a decir: odia a tu enemigo. Cristo va a decirnos: ama a tu enemigo. Cristo nos va a decir a nosotros todo lo contrario. Y aquí tendríamos que ver a quién estamos obedeciendo. ¿Estamos obedeciendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, o al Espíritu del mundo? Aquí tendríamos que revisar entonces cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando,
cómo estamos pensando. Hermanos, porque el hombre es lo que piensa. Si pensamos nosotros que somos malos, hay muchachos que piensan que ellos son malos, que nadie los quiere. Ellos piensan que portándose vicioso, rebelde, grosero, está viviendo y está a la par de un mundo que hoy le invita a rebelarse y de un mundo que hoy le invita a través de los medios de comunicación social a independizarse, a hacer con su vida lo que quiera. De una u otra manera está invitando al libertinaje, de una u otra manera está invitando a no obedecer, a no trabajar. El mundo hoy va a decir: el que trabaja, el que se esfuerza, el que lo consigue todo a fuerza del sudor de su frente, ese es tonto. El que consigue las cosas fácil, haciendo trampa a los negocios, vendiendo las cosas con sobreprecio, el que se aprovecha del ignorante o de la necesidad del otro cuando tiene que vender algo, un animal, tiene que vender algo, tiene que hacer un negocio y se aprovecha, te necesita real, yo lo ofrezco un poco para yo ganar y me aprovecho del otro. Estoy haciendo injusto, no estoy viviendo el mandato de Dios de ayúdate y yo te ayudaré, el mandato de Dios de no dañar a tu hermano, de no aprovecharte de tu hermano, de amar a tu hermano, de ser caritativo. Porque el mandamiento de Dios del ámense unos a los otros implica caridad, implica ponernos en el lugar del otro. Hoy, apreciados hermanos, ante un mundo anticristiano, ateo, rebelde, un mundo materialista, un mundo que cada día es más secular, que los gobiernos ya no quieren que se dé religión en las escuelas, que el gobierno ya quiere que se contaminen los niños, que es lo más duro que tenemos con esta ideología de género, que se vista un niño pequeñito, varón, que se vista de mujer y mire y experimente cómo se siente, o que una niña se vista de varón para ver cómo se siente y comience desde los 5 años a ver qué quiere ser, si quiere ser hombre o ser mujer, porque el cuerpo está enseñando al mundo, el cuerpo que Dios le ha dado no determina su sexualidad. Cuando Dios nos ha hecho macho o hembra, hombre o mujer. Pero hay un mundo que hoy manipulado por un grupo de pederastas, por un grupo de multimillonarios que se han hecho multimillonarios por ser pacto con el demonio, por su ateísmo, que están tratando de pervertir lo más santo, lo más bueno, lo más puro que tenemos, que son la vida de nuestros niños. Y yo pienso, apreciados hermanos, que no podemos quedarnos callados, tenemos que denunciar esto y decir no estamos de acuerdo. Y por eso en estos actos de grado que hemos venido haciendo como sacerdote, como ciudadano, pero también como cristiano, como creyente en Jesús, como persona humana, tengo que decirles que no podemos aceptar que también se nos impongan estas ideologías, que también se pervierta el alma, que también se apruebe el aborto, que también se apruebe que un adulto viva con un niño, que un niño mantenga relaciones con un adulto, que se prostituyan. Hoy hay estadísticas bastante preocupantes en todo lo que han marchado, han salido de nuestro país. Se han encontrado muchos cadáveres de niños. En Colombia hace años me decía un hermano colombiano: padre, esto que se está hablando, que se está hablando de que se utiliza niños desde los 2, 3 años para mendigar en las calles, para ponerlos a aguantar hambre, para darle drogas para que no tengan necesidad de alimento, para que se les mejore la piel, para que se les miren los huesitos, para que ellos pidan y así los que estén haciendo esto hagan un comercio y haya padres que vendan a sus hijos por dinero, haya personas que
les despierte la sensibilidad social y les colabore y les dé dinero a estos niños, y sea para unos que están comercializando con la vida de los niños. La vida no es un comercio, la fe no puede ser un comercio, nuestra salvación no podemos exponerla, apreciados hermanos. Cuántos males, cuántos riesgos, cuántos peligros. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el corazón humano y sabe, como dice la palabra de Dios, el corazón humano es lo más traicionero. Hoy dice sí, mañana dice no, y por eso tenemos que abrirlo cada día a este espíritu de fe que Dios nos invita a vivir. Cuántas cosas, preciados hermanos, que podemos compartir de esta palabra. Hemos dejado de amar a Dios. El mundo se ha olvidado de aquel que es su creador. Yo creo que tenemos que acordarnos, dar un paso de fe, un paso de amor a Dios, dar como cristianos al Señor lo mejor, dar como cristianos testimonio. No podemos quedarnos callados de lo hermoso que es confesarlo, de lo bonito que recibimos de Dios cuando visitamos al Santísimo. No podemos quedarnos callados de lo hermoso que es la palabra de Dios y de ella recibir esa fuerza del cielo. No podemos olvidarnos de aquel que nunca se olvida de nosotros. Por eso pidamos esta gracia que aumente en nosotros y que nos ayude a perseverar en este camino de vida y salvación eterna. Apreciados hermanos y hermanas, hoy al entrar en este evangelio, que es el evangelio de Mateo capítulo 13, este evangelio que nos habla del trigo y la cizaña, nos tiene que hacer reflexionar que en el mundo hay mucho trigo, pero también hay mucha cizaña, hay muchas cosas buenas, y si buscamos cosas buenas las hay, porque todos los seres humanos tenemos cosas buenas, porque somos hijos de Dios, y Dios ha puesto en el corazón bondad, Dios ha puesto en el corazón de nosotros generosidad, ha puesto en nosotros ese espíritu de ser generosos, amables, de ser para con nuestros hermanos respetuosos. Pero también existe esa cizaña que el demonio quiere sembrar, y es la enemistad, es la venganza, esa cizaña de sálvese el que pueda. Hoy tenemos que tener mucho cuidado, apreciados hermanos, porque el mal quiere estar por encima del bien. Y nosotros no podemos dejarnos robar la fe. No podemos dejar que esas buenas acciones, esos buenos propósitos que de niños nos hemos hecho después de esa primera comunión, de orar, de ayudar a la familia, a los padres, de ser honesto, de ser un profesional recto, cabal, de no vivir la vida de una manera viciosa, sino una vida de contemple, con ese espíritu de temor a Dios, que es tan necesario y tan importante que nosotros lo vivamos. Una invitación que ojalá no se nos olvide, que estamos en medio de la gracia del pecado, estamos pecando y estamos también buscando la santidad, pero no podemos dejarnos dominar por el mal. El mal siempre tiene que vencer, el bien siempre tiene que vencer el mal. El mal no puede ser para nosotros esa norma de vida. Por eso Jesús va a hablar de esta cizaña que va a estar presente y va a decir que Dios siempre siembra buena semilla. Dios ha hecho cosas buenas, apreciados hermanos. Somos nosotros los que hagamos la obra de Dios. Dios ha hecho el mundo hermoso, perfecto. Dios ha hecho para todos oportunidad, pero quizás unos nos negamos las oportunidades a nosotros. Quizás unos, apreciados hermanos y hermanas, no hemos ido ese campo bueno, esa tierra buena en la cual Dios ha sembrado, y nos hemos entonces dejado engañar por el demonio, al igual que como en el Antiguo Testamento Eva se deja engañar del demonio. Hoy nos dejamos engañar por la vida cómoda, fácil,
Hoy nos hemos dado de engañar por esta frase que dicen muchos: yo voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia, yo no necesito estar dando golpes de pecho. Hoy nos estamos dejando de engañar. Yo no necesito casarme, ¿para qué? No hace falta. Muchos que se han casado se han dejado igual. Entonces no podemos dejarnos engañar por la voz del demonio, que nos va a decir a nosotros: igual ser soltero que ser casado, igual comulgar y no comulgar. Cuidado, apreciados hermanos. Es igual ser católico que evangélico. Cuidado, apreciados hermanos, no nos dejemos meter la cizaña del demonio.